Buen día. En aguas dominicanas hay un yate de los más lujosos del mundo que pertenece a un magnate ruso, o sea, a un multimillonario ruso, amigo, protector, como ustedes quieran, del presidente ruso. Ese yate está ahí a la espera de que el gobierno de Estados Unidos le autorice a las autoridades dominicanas a dejarlo salir. No sé si ustedes saben que el presidente Joe Biden dispuso la confiscación de las grandes propiedades de los magnates rusos, pues considera que ellos contribuyeron a llevar al poder al presidente y lo mantienen en el poder, y además lo abastecen en la guerra con Ucrania. Entonces, todos estos aviones de super lujo, aviones privados, están confiscados en el mundo entero, o gran parte de ellos. Igual que el asunto de los yates, incluyendo el yate que está en aguas dominicanas, de turistas millonarios que vinieron al país, ¿verdad? En esa condición de turista, a conocer el país, a pasar un tiempo, y de eso que no tienen nada que hacer, y que además se salieron de la zona de guerra. Ahora bien, yo considero, mi opinión es que con esto hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque se trata de millonarios rusos que a la vez son o pueden ser inversionistas en República Dominicana. Y ya ustedes saben qué tipo, qué clase, qué categoría de inversiones hacen estos magnates. Entonces, nosotros no tenemos por qué, pienso yo, retener un buque perteneciente a un multimillonario ruso por la decisión del presidente Joe Biden de confiscar todas estas plataformas aéreas y marítimas de los multimillonarios, envuelto su país ahora en la guerra con Ucrania. Y debemos tener cuidado, creo, porque esto podría afectar las inversiones rusas en República Dominicana. Porque esa guerra va a terminar más tarde o más temprano, más sangrienta o menos sangrienta. Y después que termine, entonces no es verdad que estos magnates van a invertir en aquellos países, en aquellos lugares donde les confiscaron, les detuvieron sus aviones de lujo, y ni hablar de sus yates, que por cierto, vi una foto del yate y la verdad es que es impresionante. Yo nunca había visto, ni personal ni en fotografía, un yate de esa envergadura, de esa categoría. Parece una casa en sí mismo. Entonces, nosotros tenemos que manejar con cuidado este asunto de los intereses de futuros
posibles inversionistas de Rusia en República Dominicana. No vamos a pelear con Joe Biden, no vamos a pelear con Estados Unidos, no vamos a enfrentar la decisión de las autoridades estadounidenses en el sentido de retener e investigar, ¿verdad?, esas naves de mar y de aire. Pero tenemos que tratarlo con cuidado. Tenemos que sopesar, pensar muy bien los pasos que se van a dar, porque una de las cosas que exige el gobierno de Estados Unidos es que se determine el propietario, por ejemplo, de este yate, el propietario y cómo lo obtuvo, o sea, buscando la relación con el presidente ruso. Una manera de debilitarlo, una manera de golpearlo. Y claro, una manera de golpearlo es golpeando a aquellos multimillonarios que apoyan al presidente ruso. Entonces yo creo que no podemos ser más papistas que el Papa, sin desafiar la decisión de Biden, sin enfrentar a Estados Unidos. Nosotros tenemos que llevar las cosas lentamente, que llevar las cosas despacio, que saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer, qué nos puede perjudicar hoy y sobre todo qué nos puede perjudicar mañana. De manera que yo creo que es lamentable que nos haya tocado una parte de esa política del gobierno de Estados Unidos de retener los aviones de lujo, los yates de lujo, porque eso, a la hora de la hora, Estados Unidos flexibiliza las cosas y para Estados Unidos tendría poca importancia lo que habría pasado. Para nosotros no. Para nosotros sería complicado, sería problemático y podría ser inclusive perjudicial para la economía nacional, sobre todo por las informaciones que han trascendido en el sentido de que los rusos están entre los principales habitantes del mundo que vienen a turistear a la República Dominicana. Entonces, no solo sería el disgusto de estos magnates, sino también la fuerza que podrían ejercer para que República Dominicana quede aislada de sus inversiones ante esta situación de este super yate. Vamos a ver qué va a pasar, pero creo, repito, que hay que tener cuidado. Hay que manejar esto con moderación. Nosotros no estamos en guerra directamente. Nosotros estamos con, ¿cómo se llama?, con Occidente, qué sé yo. Nosotros estamos, bueno, en una línea de favorecer que terminen las hostilidades. Pero nosotros no estamos como parte integral de una lucha armada como esa que se está librando en esa zona entre Rusia y Ucrania, dos países poderosos que a la hora de la hora, cuando lleguen a un acuerdo, volverán a fortalecer sus economías, que son internas y externas. Sin embargo, la República Dominicana, si tiene problemas como consecuencia de la guerra, no podrá restablecerse de la misma manera. De manera que el yate que está fondeado
supervisado en aguas dominicanas, tenemos que verlo como una propiedad privada. Tenemos que verlo como una inversión multimillonaria y un país en vías o ya logrando un desarrollo o recuperando, rescatando un desarrollo turístico, no puede darse este lujo. Bueno, que por cierto, el presidente Joe Biden señaló aclaró que el presidente ruso, que él no dijo que no puede estar más en el poder, que debe salir del poder, que esa no es una posición política de Estados Unidos, que esa es su opinión personal. Fíjense cómo las cosas se manejan diferentemente. No permanecer en el poder no es una posición oficial del gobierno, o sea, la exigencia hacia el presidente, sino que es una opinión personal del presidente de los Estados Unidos. Él mismo hace la aclaración porque son cosas realmente delicadas y porque él sabe, por su experiencia en la política, en la economía, en las relaciones internas y externas, que en un momento dado podría llegarse a un acuerdo que no perjudique demasiado el movimiento económico de los Estados Unidos. Quiero repetir eso. Él aclara que no ha dicho que Vladimir Putin no debe seguir en el poder como una posición del gobierno de Estados Unidos, como una posición política, sino como una opinión personal. Es bueno que la gente vaya viendo las cosas, vaya analizando las cosas, se vaya dando cuenta de que a veces lo que aparenta ser no lo es. Entonces, con eso hay que tener cuidado, porque a la hora de pasar lista y revista, entonces los perjudicados son los países pequeños, los que no tienen mecanismos de presión. Así que esta aclaración es muy importante del presidente Joe Biden y la hizo de un día para otro. Se ve que ahí está el Consejo de Seguridad, ahí está el Departamento de Estado, ahí está la política exterior de los Estados Unidos y la política interna de ese gran país. Nosotros tenemos nuestra política externa e interna, pero buscando la manera de que eso no nos comprometa demasiado. Así es que se acepta lo que señala el presidente Biden, de que bueno, eso lo dije yo, no el gobierno de Estados Unidos. Los países pequeños y los países no tan pequeños, pero aliados de Estados Unidos, deben tomar esas cosas en cuenta. Miren, parece que se organiza, se coordina, se planifica un sometimiento por AstraZeneca, un asunto legal, porque dicen autoridades que AstraZeneca no ha cumplido con
ciertos requisitos de ciertos contratos para proveernos de vacunas antivirales. Yo diría que lo primero es, y no es por sentimentalismo, pero lo primero que hay que tomar en cuenta es que China fue el primer país que atendió a la República Dominicana con el problema de las vacunas, vendiéndonos vacunas a precios asequibles para una economía con problemas, vendiéndonos vacunas más que suficientes, ¿verdad?, para hacerle frente, aparte de la lucha contra el COVID-19. Y dentro de ese aspecto, el regalo que nos hicieron, hay que ponerlo así, regalo, el obsequio. Recuerdo, parece que muchos lo han olvidado, aquellos aviones que vinieron de China, que incluso en una ocasión fueron recibidos por el ministro de Salud Pública, el doctor Rivera, y en otra ocasión por la presidenta del Gabinete de Salud, la doctora Peña. ¿O ya ustedes se olvidaron de eso? Ahí vinieron vacunas vendidas a nosotros a precio de costo. Y también vinieron, pero cientos de miles de vacunas regaladas a la República Dominicana. En ese momento nadie hizo eso, ni siquiera Estados Unidos, la primera potencia del mundo, con recursos, ¿verdad?, que no tienen ni pie ni pisar. Entonces, esto se va a llevar a la justicia. Yo no sabía que en el acuerdo con China, en el acuerdo con la gente de AstraZeneca, ¿verdad?, hay algún punto que no se ha cumplido. Lo desconozco. Ahora bien, ¿y Pfizer? Porque Pfizer sí falló. Desde el primer momento falló Pfizer y se hizo compromisos, inclusive se pagaron elevadísimas sumas de dinero y parte de eso no fue cumplido por la empresa Pfizer. Entonces habría que preguntarse, quizás de manera ingenua, ¿qué pasaría con el contrato de República Dominicana con la Pfizer? ¿La Pfizer cumplió correctamente? ¿Cumplió completamente? ¿Cumplió a cabalidad? ¿Cumplió sin necesidad de buscar un punto que tenga sostén, que tenga base para abrir un expediente legal? Como se habla de que ahora podría hacerse eso mismo con China. Yo eso no lo entiendo. Que repito, no es sentimentalismo, no es bajar la guardia, no es simpatía de ningún género, es una cosa lógica. Que si procede para un país, procede para el otro. Que si procede para una empresa privada que se dedica a fabricar esas cosas, debe proceder para la otra también. Incluso todavía yo no sé, como ignorante en la materia, hasta dónde la Pfizer ha cumplido con todos los requisitos. Por ejemplo, ha cumplido plenamente con la vacuna para los niños, como ha cumplido en Estados Unidos, donde no juegan con las leyes, donde no juegan con los intereses, donde no juegan con la salud de los demás, donde no juegan con esto, con aquello, ni con lo otro, ¿verdad?
Entonces, aquí ellos han cumplido plenamente, nos han abastecido de toda la cantidad necesaria para vacunar a millones de niños, como se determinó que podrían ser vacunados, niños entre 5 y 11 años. De manera que, volviendo al punto original de este sencillo comentario, yo no entiendo por qué llevar el caso de AstraZeneca a los tribunales, de someter a esa empresa, que además también contraemos nosotros un compromiso legal de envergadura. Entonces, ¿por qué ese posible sometimiento? ¿En qué falló el contrato con la entrega de AstraZeneca? ¿Verdad? Y además también aprovechar ahí y poner hasta dónde también, si es que hubo lo otro, la Pfizer no cumplió con todas sus responsabilidades, con todas sus obligaciones. Voy a pasar de un tema a otro. Voy a pasar de algo que a José Luis Mendoza le agrada, gran maestro de la crónica deportiva dominicana, pero en un momento dado Willy Rodríguez tuvo la intuición, el sentido común, ¿verdad?, la inteligencia, la percepción, el pragmatismo de decirle: pues usted es un hombre de mucho talento, usted no puede estar hablando nada más que de deportes. Y ahí se integra a José Luis Mendoza a convertirse en uno de los más importantes comentaristas de la la historia de la crónica deportiva dominicana. O sea, es hoy, sigue siendo el notable cronista deportivo, el notable periodista deportivo. Voy más lejos, el notable historiador deportivo, al estilo de Dionisio Soldevila, por ejemplo. Esto lo digo a propósito de su libro de él y de José Alvarado, República Dominicana en las Grandes Ligas. Pero volviendo al punto original, que lo he pasado por alto brevemente, se trata de lo siguiente. Atención, José Luis, que ya debes estar enterado mejor que yo todavía. Ayer, Luis Pujol celebró una rueda de prensa en el estadio de los Cardenales de San Luis. Ustedes saben que él empezó su carrera con los Cardenales y se convirtió en el segundo cardenal con más jonrones en la historia de ese equipo, aunque después siguió dando jonrones. Además de que ganó con ese equipo 2 lideratos de bateo. Bueno, los numeritos de Pujol son una cosa que deben reducir la exigencia de años para ingresar al Salón de la Fama y meterlo desde ya, porque cabe y con honores. Pero bueno, el tema es el siguiente. Pujol anunció, para los que no lo sepan, que esta es su última temporada. Hace bien, porque ya no es lo mismo, ya no es igual, ya sus condiciones, como un proceso natural, normal, se han reducido. Él no puede darse el lujo de tener una que otra temporada, o mejor dicho, una tras otra temporada con numeritos débiles, flojos. Ahora, él busca, que es lo más importante para su carrera, llegar a 700 honrones. Ahora, él señala que efectivamente es su último año y lo va a pasar con su primer equipo, con el equipo que le dio fama internacional, con el equipo que lo proyectó. Bueno,
él proyectó al equipo. En un momento dado, Alberto Pujol, perdón, creo que ahorita lo dije mal. Alberto Pujol, ¿verdad? Representaba a los Cardenales de San Luis. Como en una época lo representaron Stan Musial y Julián Javier. Perdón. El dominicano Julián Javier. Y el gran trabajo que después hizo su hijo, Stanley Javier, que se llama Stanley porque su padrino era Stan Musial, el hombre, como le decían, the man. Stan Musial, compañero de su padre en el equipo de los Cardenales, en el equipo grande de los Cardenales, y en uno de los mejores intermedistas en la historia de las grandes ligas, Julián Javier. Bueno, pero vuelvo al tema. Pujol juega su última temporada y la juega con su viejo equipo de los Cardenales de San Luis. Busca agregar más numeritos y tiene numeritos para regalar. Tiene numeritos por pipa. Ahora, su objetivo principal, y él fue sincero y lo dijo en la rueda de prensa de ayer, es llegar a 700 honrones, que eso no es una pendejadita. Entonces, lo podrá lograr. Ustedes vieron el otro día, escucharon las estadísticas, los numeritos de Héctor Gómez, el editor deportivo del Gobierno de la Mañana, ¿verdad? No sé si ustedes lo copiaron. Yo podría, en el curso de los días, repetirlo, ya que está de nuevo sobre el tapete el nombre y las estadísticas de Pujol. Así es que lo va a lograr. Yo tengo mis dudas. Yo estoy pesimista. Yo considero, le faltan creo que 33 honrones. Yo considero que ya a estas alturas, no del juego, como se decía antes, a esta altura del juego, no, a esta altura de su carrera, a esta altura de su rendimiento, las cosas son muy complicadas. Pero ojalá lo logre. Ahora, lo importante es que cada vez que se pare a batear, está ampliando récord. Cada vez que dé un hit, amplía récord. Cuando haga con un doble o un triple, lo mismo. Cuando empuje una carrera, igual. Cuando anote una carrera, lo mismo. En fin, estamos hablando de un individuo que ha logrado numeritos verdaderamente impresionantes. Ojalá que ahora que va a tomar un entrenamiento en cierto modo diferente para la época, él pueda lograr esa gran meta de llegar a los 700 honrones. Pero ya ustedes saben que él anunció oficialmente que va a su última temporada y la va a jugar con los Cardenales de San Luis. Este hombre extraordinario que ya tiene su ticket en el bolsillo para el Salón de la Fama de Cooperstown. Y no hay duda de que a los amantes del béisbol, a los amantes del deporte, a los amantes de la nacionalidad dominicana, pues es motivo de orgullo y de satisfacción, ¿verdad?, tener en nuestra fila a un atleta, a un beisbolista de la categoría de Alberto Pujol, que le da prestigio al béisbol dominicano y le da prestigio en sentido general a la República Dominicana.